Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos, aquí estamos como todos los martes a las 10 de la noche, esto es El Timón, mi nombre es Willy Cohen y aquí está la señora Cecilia Bufflé. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Estrella de la televisión, la vemos triunfando en TN. O corriendo entre Muy TN bien. y Canal 26, pero... Impresionante, sí señor. Bueno, cualquiera de las dos cosas. ¿qué tal? Muy ¿Todo bien, muy ¿Todo bien. Estoy ahí contando Levax. ¿Cuántas Levax se vendieron? ¿Cuántas Levax se compraron? Exactamente, hay fiebre de Levax. Una Levac manía, decía hoy el Beto Valdés a la tarde en la radio. Efectivamente, la política, la economía, la verdulería, en la peluquería, todo el mundo hablando de las Levac y de la tasa de interés. Bueno, hubo hoy muchas novedades en ese sentido, porque Sturzenegger, el capitán frío, palo y palo, volvió a subir la tasa de interés. Sí, poquitito, pero la volvió a subir contra todos los pronósticos y contra todos los cuestionamientos, ¿no? Porque parece que hasta ahí fuego amigo, digamos, que también adentro del gabinete hay críticas, no públicas, pero críticas en privado a esa política de Sturzenegger, ¿no? Bueno, obviamente los números de la inflación han generado otra oleada de debate sobre qué está pasando con el plan económico de Macri, si eventualmente va a haber cambios después de las elecciones. Rápidamente salió el gobierno y sobre todo el equipo económico y decir, no, acá no va a haber ningún cambio. Pero bueno, está muy debatida esa cuestión y empezaron las negociaciones salariales, hay muchos movimientos en los sindicatos, en la política, el peronismo obviamente se empieza también a reorganizar, así que lo tenemos al Beto Valdés para hacerle varias preguntas esta noche. Un montón de preguntas. ¿Cómo va, Querido Beto? Beto, bienvenido. ¿Cómo andamos? Bien, bien, todo muy movido. Sí, señor. Bueno, muy movido. ¿Cristina sí o Cristina no? Eso parece ser lo que todo el mundo discute en las mesas políticas. Si Cristina va a ser candidata, si no va a ser candidata, quién gana y quién pierde, y qué es lo que hay que seguir de todo esto, porque aparece Randazzo, Massa. Bueno, ¿qué está pasando en el peronismo, Beto, y cuál es la situación de Cristina políticamente desde tu punto de vista? Y me parece que en primer lugar lo que hay que aclarar en términos de las casas que tanto nos gustan de apuestas tipo Bwin, y hoy 50-50, No, si quieren jugar un pesito para un lado o para el otro, pero está realmente muy peleada y muy opinado si la expresidenta va a ser candidata o no, y con argumentos muy válidos de unos y otros. Quizás el elemento más interesante es el que dicen, ojo, acá hay un factor decisivo, Máximo Kirchner. Dicen que Máximo es el que más le está dando manija a su madre para que sea candidata, para que la pelee de abajo. Veremos qué tipo de influencia. En algún momento también se decía que Máximo y Florencia no quería que se presentara a la reelección, pero va a jugar al misterio claramente hasta el cierre de listas, que bueno, falta un poquito más de un mes. Y al gobierno, a Macri, digamos, ¿le conviene que Cristina sea candidata? Muchos dicen que sí. ¿Por qué en este caso? Si ahí, a ver si todavía hay una sorpresa. Claro, bueno, más allá de esa cuestión, el primer dato objetivo es que en la Casa Rosada, si Cristina finalmente da el sí, abren champán, festejan. Es el escenario por el cual vienen trabajando, yo te diría, prácticamente desde el 11 de diciembre de 2015, en función ya tienen todo armado, es decir, ya la sacaron a Carrió a la ciudad de Buenos Aires, ya es un hecho que Esteban Bull y Gladys González van a encabezar la lista de candidatos a senadores, Facundo Manes la de diputados, que María Eugenia Vidal y el presidente Macri, pero en ese orden, Vidal y el presidente Macri van a ser los grandes electores y necesitan indefectiblemente del otro lado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que mide muy bien en el Gran Buenos Aires, sobre todo en la tercera sección electoral y en lo que es segundo y tercer cordón de la primera sección electoral, la zona norte y oeste. Ahora volvemos pero con un techo, que ese es el atractivo de Marcos Peña y Jaime Durán Barba, que tiene un techo bajo, que es decir, que tiene eso asegurado, pero es muy difícil que crezca. Esa es la visión de la Casa Rosada. Tiene la campaña armada. Ahora volvemos a Cristina sí, Cristina no, y eventualmente qué pasa en el peronismo,
Pero la economía, señora, mientras tanto... Sí, la economía mientras tanto, y trajimos unos numeritos que preparamos para ver un poquito el tema del déficit fiscal, ¿no? Mirá. Porque hay mucha discusión alrededor de si el problema es la tasa de interés alta, Claro. el problema es la inflación, o el problema en realidad es el gasto público, ¿no? Y teníamos para ver... Muy bien, Cecilia, muy bien, sí, señor. Lo tenemos que ir repitiendo por los barrios. Pero muy bien, hoy viene Miguel Ángel Broda, nada menos. También, claro, así que imagínate vos, le dedicamos este cuadro al doctor Broda. Claro, mira, porque por ejemplo acá miramos y comparamos el déficit fiscal el déficit 2015 y 2016, y la verdad es que la cuenta total, cuando le agregás el déficit financiero, cuando le sacás la plata del blanqueo, cuando agregás los intereses que generan el cuasi fiscal del Banco Central, pasa de 8,1%. En el último año de Cristina Kirchner era 10%, el primer año de Mauricio Macri. Y mirá lo que pasa en el primer trimestre del 2017. Sí. Cuando comparás superávit primario, según como lo calculaba Alfonso Pratgay, que es la manera que tenemos para calcularlo, ahora cambió la medición, es una cuestión técnica, no importa. 2,9 era el déficit del primer trimestre del 2016, eso pasa a 1,8 este año, baja. Pero mirá cuando le sacás la plata del blanqueo. 2,9 era el déficit del primer trimestre del 2016 y estamos ahora en 3,6. Y cuando le sacás los aportes del Banco Central y demás, cuando vas al financiero, 4,6, 4,9, y de nuevo, con los intereses que genera la emisión del EVAX, también pasás de 6,8 a 7,7. Estás... la verdad es que en la práctica lo que pasa este año es que estás gastando más que el año pasado. O sea que el gradualismo... Más que el año pasado. El gradualismo fue gradualmente aumentando el déficit. Gradualmente, bueno. Exactamente. Pero en el mundo financiero sigue la euforia. Piensen ustedes que las acciones argentinas que cotizan en Nueva York ganaron en lo que va del año, que es nada, en el año recién tiene 4 meses, sí, pero ya ganaron 70% en dólares, 40% en dólares, no solamente las petroleras, los bancos, obviamente las compañías, digamos, vinculadas al sector servicios, ¿no? Sí. Pero los bancos le siguen ofreciendo plata al gobierno, Donald Trump, todo lo que quiera, pero la tasa de interés en Estados Unidos está regalada. Y por eso yo soy de los que creo que después de las elecciones no va a pasar nada, porque esto va a ser siga, como tantas veces pasó en la Argentina. Tal vez el bolonqui es en el segundo mandato, como pasó también siempre en la Argentina, le pasó a Menem, le pasó a Kirchner. Pero bueno, digamos, de todo eso vamos a hablar esta noche también con el doctor Broda y con Enrique Baquier, que dice el Beto Valdés que no es solamente el vicepresidente del Banco Nación, sino que es un hombre medio político, ¿verdad? Es un hombre de la política con peso propio en la UCR mendocina, digamos, viene de ser funcionario, ministro de la Producción del gobernador Alfredo Cornejo, pero además fue intendente, es decir, tiene su peso específico y una mirada muy interesante de la economía real, que de alguna manera lo que representa Baquier, el radicalismo del interior que gobierna, que paga quincenas, bueno, las críticas que hay contra el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, fundamentalmente, primero porque dicen nos está enfriando la economía y el humor social no es el mejor, sino además dicen hay una crítica de sectores del radicalismo, de sectores del PRO un poquito más alejados, y otros no tanto, que dicen... Los sectores de izquierda del PRO, digamos. El progresismo dentro decir, sí, vos decís por Mario Quintana, que dicen que está muy crítico, está muy crítico con el presidente del Banco Central, pero tiene un límite, que se lo pusieron muy concreto. A ver. El presidente Macri. Claro, obviamente. Que le dijo, Federico, no se toca. Ahora, ¿qué es el planteo que se hace por estas horas? Primero, dicen que se viene una baja de la tasa, concretamente del Banco Central de Brasil, que tiene un esquema muy parecido al nuestro y que en definitiva va a quedar muy en evidencia que la obsesión de Sturzenegger de que la inflación solo tiene una respuesta monetaria. Entonces, bueno, ahí empiezan las críticas y una mirada que por el momento se frena, no se hace pública, fundamentalmente por el respaldo del presidente Macri a Federico Sturzenegger. Sí. Y a la política de Sturzenegger, me parece también, ¿no? Sí, no, bueno, ¿alguien lo defiende? Hay al mismo tiempo una situación casi también institucional, que es que se supone que Cambiemos también significa independencia profesional en el Banco Central, ¿no? Y eso me parece que ese es un valor
que en alguna medida Macri lo debería cuidar y yo creo que lo va a cuidar, ¿no? Pero bueno, me parece también que pegarle a Sturzenegger es más fácil porque si no le tenés que pegar a Macri. Si no tenés que, digamos, si no tenés que decir que acá el problema no es Sturzenegger, sino que el problema es que el gradualismo mucho resultado no dio. Digamos, entonces ahí entras en otra discusión, sí, que la vamos a plantear aquí con el doctor Broda y con el... Podrían apuntar contra Pratgay, de alguna manera, si no quieren pegarle directamente al presidente. Digo por lo que dijo Federico Pinedo, que está criticando, por ejemplo, el presidente de Producción del Senado, esta mirada y que de alguna manera dice que no se puede seguir con estas tasas, y es el que obligó a Nicolás Dujovne a desmentir que va a haber cambios en la política económica, porque Pinedo dijo no, después de los comicios vamos a cambiar. Pinedo se ha colocado bien también en el ala izquierda del PRO, digamos, tanto con lo que ha sido su embestida contra la Corte, ¿no? También, muy interesante. Pero bueno, ahí me parece que, claro, lo que dicen en el Banco Central es, de los políticos, del ala política no nos defiende nadie. No nos defiende nadie, lo único que les queda es esa reserva de que nada más y nada menos que el presidente. Igual, el presidente de la Nación... o Mauricio Macri, lo que le preocupa es el dólar. La tasa dice, bueno, está bien, pero cuidado con el dólar, ¿no? Cuidado con el atraso cambiario. Y ahí vemos que Sturzenegger tuvo un cambio y tuvo un giro en las últimas semanas y empezó a comprar dólares. Sí, ¿no? bueno, hay que ganar las elecciones también en el interior del país, en las provincias, no solamente en la provincia de Buenos Aires. Pero volvamos a un repaso rápido del escenario. Si Cristina fuera candidata, vos decís festeja Macri. Sí. ¿Y qué pasa en el peronismo? ¿Qué pasa con Massa? ¿Qué pasa con Randazzo? Con, no sé, Scioli o los que andan dando vueltas en el peronismo como herederos de Cristina, digamos. Y les cambia abruptamente el escenario. Algunos dicen que Randazzo directamente no se va a animar porque hoy se habla de una paliza. Es decir, si hubiera una PASO... No van a una PASO contra Cristina, ninguno, digamos. Primero, dicen que no iría Randazzo porque 70-30 cómodo, perdería el exministro del Interior, pero también le han dicho, eso se lo dijo el propio Miguel Ángel Pichetto, que se ha transformado en uno de los avales que tiene Randazzo, paradójicamente, del chino Navarro a Pichetto, que no le van a dar la posibilidad de tener una lista y competir en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces, ese es un elemento. Y hay una frase de Sergio Massa que es muy llamativa. Sergio Massa, que obviamente no quiere que juegue Cristina y tampoco le tiene simpatía a Randazzo, dice, Randazzo tiene una moto de agua espectacular, pero para andar en la avenida 9 de Julio. Es decir, no le ve problema de construcción política. Y claro, en definitiva, la pregunta del millón es, si no juega Cristina, ¿qué pasa en el peronismo? No va a ser tan sencillo, porque algunos dicen, bueno, ese sería una mala noticia para la Casa Rosada. Bueno, hay que ver cómo se conforma y se cierran las listas, si va Martín Insaurralde, si ahí Randazzo le permiten competir. Son muchos los interrogantes, pero evidentemente, si uno hoy ve cuál es el consenso de la gran mayoría de los intendentes, aquellos donde en sus distritos Cristina mide bien, que dicen, no la queremos, por cosas como la que pasó hoy. Hoy hubo una reunión en Caras y Caretas, que es la revista de Víctor Santamaría, de referente del kirchnerismo. ¿Quién apareció? Amado Boudou y Luis Delía. Imagínense aquellos que están pensando en las urnas, en el proceso electoral que se vienen, y que le pongan a Boudou. Te toca hacer campaña con Boudou y Delía. Bueno, señora. Señor, estamos en Twitter. Primero que estamos en Twitter, @eltimontv, y vamos a una pausa y venimos con nuestro primer invitado, que es nada más y nada menos que el doctor Miguel Ángel Broda. Muy bien. Hot Sale en Tienda Naranja. Este 15, 16 y 17 de mayo, disfruta hasta 25 cuotas en las siguientes categorías. Naranja, somos así, queremos más gente así. Una brisa con notas florales y cítricas perfuma el aire. Nada interrumpe su descanso. Es momento de tener dulces sueños. Su viaje acaba de comenzar. Felicidad, tenemos una fragancia para eso. Glade, SC Johnson, una compañía familiar. Te presentamos Tempo Naturaleza, un papel que contribuye a preservar el planeta.
elaborados con fibras renovables y fibras de cañas de azúcar únicas por su color, libres de químicos blanqueadores. Porque cuidás el medio ambiente, elegí Tempo Naturaleza. Usted sabe que este es un gran momento para vender su propiedad. Hágalo con Max Plen Soaje Pinto, el que vende Max. Llame de mi parte al 4312-8544. Se lo recomiendo. A los que necesitan más cuidado, los cuidamos de la gripe. Por eso ya está en marcha el plan de vacunación gratuito de la provincia, para que embarazadas, mamás de recién nacidos, bebés de 6 meses hasta 2 años, adultos mayores de 65 y personas con enfermedades crónicas se vacunen gratis y muy cerca de su casa. Cuidemos la salud de los que más lo necesitan para seguir cuidándonos entre todos. Conoce el centro de vacunación más cercano en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Perfeccionado por el tiempo. Fondecab. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Venier Supercapa poliuretánica, elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Venier, la Supercapa poliuretánica. Él es Rubén. Un hombre que sabe aprovechar cada segundo. Gracias a Mr. Músculo Total Cocina, Rubén pasa menos tiempo limpiando y más siendo él mismo. Ahorra tiempo limpiando. Gánalo para vos. S. Johnson, una compañía familiar. El secreto del éxito de Max Plen Soaje Pinto es muy simple. Gran experiencia, mejor precio y tiempo récord. Llame de mi parte al 4312-8544. Max Plen Soaje Pinto. Y venda con el que vende Max. ESMAD, audiencia minuto a minuto, en tiempo real y con tecnología de avanzada, TV abierta, cable, Netflix y YouTube. Y ahora con más de 300.000 mediciones online. ESMAD, sistema de medición digital. Visítanos en www.esmad.com.ar. Muy bien, las 10:20 de la noche estamos en vivo aquí en Canal 26 y esto es El Timón. Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Broda, lo prometido. Estimado, bienvenido. Gusto, ¿Cómo le va? Vamos directo al grano, digamos. Aquí se está diciendo que después de las elecciones algo va a pasar en materia económica. Entonces yo quiero saber si eso es una expresión de deseo de sectores que la están pasando mal con el atraso cambiario. ¿Es una discusión intelectual entre economistas que dicen esto así no puede seguir? ¿O realmente va a pasar algo después de las elecciones en materia económica, profesor? Entre los economistas es una discusión muy abierta, pero yo no sé lo que va a hacer el ministro de Economía, el presidente Macri, claramente. Hoy tiendo a pensar, como empezaron el programa, que es un poquito más probable que no pase nada, digamos. Esta mezcla de políticas económicas, política fiscal expansiva, con necesidades de financiamiento financiadas con ahorro externo, esta política de tipo de cambio de flotación sucia y la política monetaria de metas de inflación, de fijación discrecional de la tasa de interés, no es estable dinámicamente ni tampoco es consistente en el largo plazo. O sea, en la profesión yo diría que hay gran mayoría de la necesidad de cambiar el 23 de octubre. Pero la decisión es del presidente y probablemente
si la fiesta en el sistema financiero internacional continúa, probablemente seguimos financiándonos, endeudándonos en dólares y colocando dosis masivas de deuda interna del Banco Central, y probablemente trataremos de que no siga creciendo el déficit fiscal, el desahorro del gobierno, que es verdad, es exactamente igual a la tendencia de Cristina Kirchner. O sea, ha crecido el gasto y el déficit en la misma magnitud que venía creciendo. O sea, esto de gradual no tiene nada, es apego a la tradición. Siga aumentando el gasto público y siguen aumentando el desahorro del gobierno. Pero o sea, mire, si la fiesta continúa afuera, te imagínese, hoy las provincias argentinas pagan las peores, alrededor de 10. La tasa de interés en Japón es 0,04, sería equivalente a 250 años de un título japonés, un año de Chaco, La Rioja, claro, digamos. La tasa de interés en euros es 0,40, o sea, es equivalente a 25 años de rendimiento de un título alemán. Mientras las políticas de los bancos centrales, del FED, del Banco Central de Europa y el de Japón continúen con esta excepcional tasa de interés alrededor de 0, es posible que el agujero argentino sea financiado con endeudamiento externo, pero eso genera varias debilidades. Esta es una mezcla que genera, primero, apreciación del peso. Sí. Segundo, genera una reactivación mucho más suave y más débil de lo que hubiera sido dada la política monetaria. Tercero, hay que seguir rezando de que el mundo siga en fiesta. O sea, es como tener un campo donde de vez en cuando cae granizo y no estamos dispuestos a pagar ni el seguro de granizo. Y cuarto, es una política fiscal que puede hacer fracasar a la política económica. La dominancia fiscal es total y la verdad que el cambio de Argentina es que pase de dominancia fiscal a dominancia monetaria y que el déficit fiscal se haga consistente con las metas graduales de reducir la tasa de inflación. Pasará. Mire, este es un problema de un equipo económico que hoy no hay. Hoy dependemos de la intuición de un no entrenado, como es el ministro de Economía actual, pero que tiene intuiciones. Perdón, tenemos que arreglar algo de un micrófono, lo arreglamos en un minutito, no hay ningún problema. Ahora, Miguel Ángel, ¿cómo sería cambiar? Porque a mí me da la sensación de que cambiar, bueno, hay que cambiar todo el modelo económico, hay que salir de las metas de inflación, hay que ir a un dólar fijo. Eso no creo que el presidente Macri lo haga. No, y si no, ¿cómo se Primero, hace, no hay que salir del programa antiinflacionario para tratar de lograr 5 en el 2019. Eso es lo único que no puede cambiar. Lo que sí debe cambiar son las necesidades de financiamiento, con un agravante, cada día se hace más difícil, porque nosotros tenemos un poco más del 50% del gasto público indexado a la inflación pasada. Para tener una idea, el aumento del PBI nominal fue 37% el año pasado. Este año es 26%, y si tienen éxito en converger hacia 8 y 12 el año que viene, va a ser 18, 19, y usted está indexando por la inflación pasada. O sea, cada día se hace más difícil hacernos normal. Y la verdad es que la historia de Argentina muestra que nunca la clase política entendió lo que tiene que hacer, y viene una crisis que es devastadora, porque las crisis son devastadoras para la pobreza. O sea, cuando usted tiene una crisis donde el PBI cae 5%, usted aumenta un número de pobres que después necesita que el PBI crezca 5 veces más para sacar a los que por la caída del 5% entraron en la pobreza. Mire, la verdad es que puede ser que si la fiesta continúe, ¿cómo puede ser que La Rioja y Chaco se endeuden al 10? ¿Cómo puede ser que provincias desfinanciadas como la provincia de Buenos Aires sigan en la fiesta? Y bueno, la verdad es que
Cambiemos ha priorizado ganar las elecciones y probablemente después, si siga el financiamiento internacional, los mismos que son muy buenos para ganar elecciones, pero que son muy malos para gobernar, digan, mirá, pues ganamos de nuevo y ahora sigamos hasta ganar el 19. Mire, la verdad... Ahora, también la historia argentina muestra que los procesos de atraso cambiario y de cierta inconsistencia de financiar déficit con deuda pueden ser largos. Bueno, si la fiesta internacional continúa, hay financiamiento 2018. 2019 no me animo a decirlo, pero sí, claro. Y eso es terrible, porque Argentina solo hace lo que tiene que hacer cuando tiene restricciones. Pero, Broda, acá las tintas se cargan sobre Federico Sturzenegger. En el consenso, en los medios, la política pone en la mira a Federico Sturzenegger y su rigidez para mantener la meta de inflación. ¿El problema es ese o el problema es el resto del programa? El Banco Central es el mejor dotado de toda la estructura de Cambiemos. Si bien yo tengo diferencias con relación a que con política monetaria solamente no se baja una inflación con el componente inercial y de cambios en tarifas y de reflación estructural que tiene Argentina. Es lo mejor que tenemos. Mire, si se le ocurre al ministro de Economía, presidente Macri, cambiar la meta, va a pasar lo mismo que pasó con Dilma y Tombini. O sea, mandaron la meta de 4,5 a 6,5. La inflación fue casi 11. Claro. O sea, acá lo que sí tenemos es un intento de bajar la inflación. Si la inflación sea 20, 21, 22, el Banco Central explicará para que el mercado entienda que han entendido por qué se equivocaron este año. Pero lo que no puede cambiar es la meta de 8 a 12 el año que viene. Y la verdad en eso Macri parece bastante claro, digamos, ¿no? Mire, el presidente tiene intuiciones, o sea... un país que recibió la herencia de desequilibrios macro, que está estancado, tiene el mismo producto hoy que en el primer trimestre del 2011, que tiene alta inflación y encima tiene elecciones. La política económica es muy difícil y requiere una junta médica, no un clínico razonable recién recibido. Y la verdad es que esto es muy complejo y me parece que cuanto la profesión más estimule el debate fuera de las restricciones políticas, porque no hay nada peor que tener una crisis macroeconómica para incrementar la innecesaria pobreza que tenemos. O sea, lo que tenemos es que cambiar la historia. Ir a ser un país normal nos lleva 2 décadas. Ahora, si en la primera de cambio agarramos para el lado de los tomates, no vamos para el lado de ser país normal. A ver qué inquietudes tiene la política con el doctor Broda. ¿Beto? Sí, hay un dato interesante a propósito del año electoral y lo que es la apuesta. Digamos que en función de las charlas o lo que usted escucha de sus clientes, ¿cómo tendría que ganar el gobierno para que se genere esa confianza? Sobre todo usted habló de restricciones políticas. Uno de los argumentos que siempre ha utilizado el oficialismo es que ganó ajustadamente, que no tiene mayoría en ninguna de las cámaras y que hay que esperar las elecciones legislativas. ¿Cree que debe ganar con contundencia o con un gol o por un voto alcanza? Mire, la primera cosa de formación de expectativas es que hay unas expectativas externas y hay otras expectativas internas. Las expectativas externas son muy simples. Ganó un presidente no peronista y no radical, porque ahora que es exactamente lo mismo desde el punto de vista del populismo. Y eso es para el resto del mundo alguien que le haya ganado al populismo un activo muy grande. Por eso muchas veces cuando el presidente vuelve de sus innumerables viajes, viene como en cierto sentido y con mucho respeto agrandado. Así que de afuera el crédito sigue estando. De adentro hay muchas dudas, pero claramente la idea del presidente de procurar que el PBI potencial de Argentina crezca
es un problema de cómo hacemos para invertir más, para aumentar la productividad, para que la gente trabaje, que haya menos niní, para claramente reentrenar a gente que tiene que cambiar. Y ese modelo no está. Tenemos un modelo que hay que empujar el consumo para ganar las elecciones. Y eso nos lleva a ciclos muy cortitos, donde probablemente se quiebre y en el 2018 crezcamos y no caiga como los últimos 3 años, pero sí, la verdad es que... Pero hago una pregunta, digamos... no puedo contestar. Si gana muy fácil no es bueno. Si pierde no es bueno. Si gana ajustado, y puede ser que las chances de rectificar esta mezcla de políticas económicas no adecuadas sea un poco mayor. Eso lo sé, no lo sé. Le escuché al doctor De Pablo decir algo parecido. Tienen que ganar, pero por poquito, Macri, digamos. Esta idea. Para que no haya euforia. Para que no sea grande, digamos, ¿no? Pero digamos, la falta de inversiones, que no es general, hay sectores que están obviamente con inversiones, ¿es porque no se sabe si Macri va a ganar las elecciones o porque Argentina no es negocio? Y porque el dólar está muy barato, porque hay muchos impuestos, porque los sindicatos... Bueno, porque, partamos de una base. Porque todo el mundo dice que Macri va a ganar. Entonces, invirtió el año pasado 14,8 del PBI. El bajo, promedio de la región es 22 y es la región del mundo que menos invierte. Así que nosotros nos hemos caído de todos los rankings. La función de inversión depende de muchas cosas, entre ellas la estabilidad macro, el tipo de cambio, las eventuales aperturas económicas, de regulaciones que pueda hacer el gobierno. Y la verdad es que Argentina hoy no es una apuesta segura. Tiene un dólar parecido al de Martínez de Oz, o sea, tiene un dólar apreciado de una manera fenomenal y la verdad que creemos que comprando 100 millones por día vamos a poder, comprando 100 millones por día ganamos el problema, porque cada vez que emito con esta mano para comprar los dólares al Tesoro, para comprar los dólares a la provincia, para financiar su déficit y ahora también en el mercado, y con esta otra mano tengo que emitir cantidades crecientes de deuda del Banco Central, probablemente a tasas crecientes. Entonces, tampoco es la configuración macro es la que genera esta apreciación intolerable que le pone un techo a la recuperación de Argentina. O sea, mira, la inversión es como la piel de un durazno, la tenés que cuidar con mucho cuidado. Mi impresión es que esa idea que si gana Macri cambia la función de inversión de Argentina no es cierto. Mientras no tengamos estabilidad macro, mientras no tengamos un programa de política económica consistente y estable en el largo plazo, vamos a ser muy bien recibidos en todos lados, pero el amperímetro de inversión, que necesitamos por lo menos 23, 24 puntos del PBI para tener una tasa de crecimiento ¿Eso en estable. plata cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Bueno, el PBI este año es un poquito menos de 600.000 millones de dólares con la apreciación cambiaria que tenemos. Estamos hablando de 120, 130.000 millones. Y la verdad es que eso asegura una tasa de crecimiento de 3, 3,5. Tampoco estamos al borde del milagro argentino. El milagro vendrá cuando el mundo dice, bueno, estos argentinos dejaron de hacer las cosas de Argentina y se hicieron normales, como Chile, como Australia, como Nueva Zelanda. Y la verdad es que no estamos en la esquina de eso. Probablemente íbamos para el lado malo. Ahora hay como un camino de ripio que puede llevarnos, pero de ninguna manera estamos en un camino seguro de que esta administración nos hace normales. Señora, la última suya. Sí, le quería preguntar si acá de todas maneras vemos algunos sectores que tienen una situación más pujante, como el agro, la energía. ¿Eso le permite al promedio de la Argentina, claro, le permite al promedio dar positivo de Mire, IVA y de nosotros estamos en un el trimestre muy bueno, probablemente el mejor trimestre en términos de tasa de crecimiento del año, pero vamos a crecer poquito abajo de 2,5 y recién en el tercer o cuarto trimestre volvemos al mejor nivel que tuvimos antes, que es cuando la gente se da cuenta que hay recuperación. O sea, la verdad es que yo personalmente creo que cambiemos
ya no piensa que la economía le hace ganar las elecciones. La economía lo mejor que puede hacer es ser neutra para las elecciones. Pero cuando uno mira, cuando la sociedad interpreta que hay recuperación, y bueno, interpreta cuando vuelve al mismo nivel que tuvo antes, y claro, todavía faltan 1 o 2 trimestres para eso. De todas maneras, este es un mejor año y probablemente quebremos el año que viene estos ciclos cortitos de 2 años que son fenomenalmente frustrantes. Y el pálpito, Miguel Ángel, la última, el pálpito es que Macri gana o no gana en octubre. No, mire, eso es para preguntarle al analista político. Pero los analistas la economía no define las elecciones, pero bueno, dependerá de los candidatos también. O sea, el gran activo de Macri es el desastre del populismo, porque los méritos son muy relativos, Willy. O sea, la verdad es que aquel que creía o creía era importante, de una magnitud increíble que no se explicitara. Claro. Bueno, acá hubo un pecado original. Claro. En la Fundación Pensar ganó el Don't Worry, Be Happy. O sea, no hay muchos desequilibrios y no hay que dar malas noticias. Y bueno, ese pecado original lo estamos pagando. El presidente en algún momento dudó y se inclinó. Otro problema importante es que el presidente quiere ser ministro de Economía y esta es una tarea de un equipo médico grande. Doctor, gracias, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas Señora, gracias. seguimos. Venimos en unos minutitos nada más. Está Enrique Baquié, vicepresidente del Banco Nación, así que vamos a tener a ver qué dice de todo lo que dijo Broda. Obviamente, sí, claro. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos, ¿ir al cine o ver ballet? Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a BA Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar/BA Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovecha hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Peñier Supercapa Poliuretánica, elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Peñier, la Supercapa Poliuretánica. Nutrilón Profutura 4, junto a la Asociación Civil Patapila, está desarrollando en Salta un centro de prevención y cuidado nutricional con el aval de CONIL, para que los hijos de miles de familias puedan desarrollar todo su potencial en el futuro. Juntos, nutramos el futuro. Nutrilón Profutura 4.
Los productos de Lisoform tienen muchísimas formas de usarse. Mira en todos los lugares donde podés aplicarlo. Al piso y a la mesada podés mantenerlos limpios y desinfectados con Lisoform limpiador líquido, que además deja una fragancia agradable. Usa Lisoform en tu hogar. Bueno, muy bien, gracias por esperarnos. Casi las 11 menos cuarto de la noche. Estamos con Enrique Baquier, que es el vicepresidente del Banco Nación. Bienvenido, hola, estimado. Hola, muchas gracias. La primera pregunta es obvia. Si tuvieras un hijo o una hija de 21 años más o menos y te dijera, papá, ¿qué tengo que sacar? ¿Un crédito hipotecario en UVA con tasa tradicional, tasa fija? ¿Cuál es el que elegirías para tu hija? Mira, te cuento un caso concreto de los que ya terminaron el trámite de las UVA, que empezó hace un mes atrás, y ya hay algunas personas que ya hay 600 y algo casos, familias, que se les asignó el crédito, que están en distintas etapas, algunos en el escribano, otros están buscando casa y otros ya se han monetizado. Hay una señora, creo que se llama Clara, que tiene un poco más, alrededor de 32 años, que es soltera y que tenía ingresos netos de alrededor de 24.000 pesos. El padre colaboró con ella como codeudor, haciendo un aporte de 14.750, si mi memoria no me falla, y compró un departamento de 50 metros cuadrados en Lomas de Zamora por 1.500.000 pesos. Él pidió un préstamo por 900.000 y le quedó una cuota de 4.150 pesos por mes, más UVA, que es mucho menos. Todos los meses. Se le va a ajustar mucho, que es mucho menos que un alquiler, pero claro, que tiene un límite en el 30% de los ingresos que tenga, con lo cual puede crecer, pero con un techo, y tiene que pagar seguros por 740 pesos, creo, más ingresos brutos. A vos no te queda ninguna duda que hay que meterse en el crédito UVA. A ver, yo tomaría UVA, pero son decisiones individuales, porque también está el otro crédito Nación Tu Casa, que viene de antes, que se extendió el plazo y que hay mucha gente pidiéndolo. Ese también puede tener codeudor, ese también puede tener codeudor, y después, por supuesto, el que pudo inscribirse en el Procrear, que ya cerró la inscripción, digamos, y que se está estudiando quiénes son los beneficiarios, tienen aparte un subsidio del Estado Nacional, con lo cual en ese caso te quedan cuotas más bajas, pero bueno, eso ya está cerrada la puerta. ¿Se hace rápido? ¿Se termina relativamente rápido? Porque hay muchas dudas sobre eso, ¿no? Como te digo, hasta ahora, de toda la gente que ha ido, se están trabajando alrededor de 4.000 casos. Hay 2.100 que están bastante avanzados y hay 600 y algo, no me acuerdo el número exacto, que ya han sido aprobadas por el banco, que están en diferentes etapas, te vuelvo a decir. Algunas, hay alrededor de 400 familias que están buscando su casa. Sí. Hay 100 y algo familias que están esperando que el escribano firme, y ya hay algunas familias que ya se le está monetizando. La mayoría hasta este momento son por compras. Si mi memoria no me falla, yo vi una sola por construcción hasta este momento, que es San Rafael Mendoza. No es una casualidad, no es, creo que está construyendo un crédito de una pareja de empleados del Poder Judicial de San Rafael con ingresos superiores. Están pidiendo, son más clase media, digamos, tradicional, y están pidiendo montos superiores. Esa es la tierra, Beto, esa es la tierra de Sanz, ¿no es cierto? San Rafael, ¿no es la tierra de Ernesto Sanz? Exactamente. Exactamente. Y fue bueno, intendente. Fue intendente Ernesto 99-2013. No bueno, nos podrá contar entonces, Enrique, cómo están los radicales, digamos. Beto Valdés hablaba de que Enrique puede representar a los radicales que gobiernan, que están más con Cambiemos, evidentemente, y con Macri, ¿no? Los radicales en general estamos bien, digamos, en las provincias en las que gobernamos estamos bien. ¿En Mendoza, gana Cambiemos en octubre? Mendoza creo que se gana cómodamente, creo que el gobernador Cornejo está haciendo una gobernación muy buena, que está muy valorada por la ciudadanía mendocina, en algunos casos marcando agenda posteriormente, como fue hace un año atrás con lo que se llamó en Mendoza ítem aula, que es el presentismo de los docentes, que es un tema que se debate hoy, por nombrarte uno, y creo que se va a ganar bien, pero eso hay que esperar y ver, la gente vota, pero yo creo que se gana bien en Mendoza. ¿Es verdad, Beto, eso así es en Mendoza? En líneas generales está muy valorada, bien valorada la gestión del gobernador Alfredo Cornejo,
Pero vos, Willy, hacías una pregunta a Enrique que es interesante, pero que quedó ahí a mitad de camino. Vos le dijiste, ¿gana Cambiemos en Mendoza? Primero hay que ver si se conforma Cambiemos. El gobernador Cornejo anunció la unificación de las elecciones, las locales, que siempre Mendoza adelantaba y cada municipio fijaba, con las nacionales. El Frente Cambia Mendoza es el que existe, es el oficialismo en tu provincia, junto a, o sea, el radicalismo, el PRO, más el Partido Demócrata, el Frente Renovador de Sergio Massa, el Partido Socialista. Es diferente a Cambiemos. ¿Cómo van a hacer ahora para administrar si se vota el mismo día toda esa menezunda? Es un frente más grande, como vos decís, está desde el GEM, el Partido Libre del Sur, digamos, el Frente Renovador. Somos un espacio más amplio. Lo que se está discutiendo ahora, ya hay que ver cómo termina, porque faltan días, que en Mendoza se presenta Cambia Mendoza con las listas conjuntas y tal vez haya distintas boletas a nivel nacional. Está por un lado Cambiemos, que será la lista de la Unión Cívica Radical, del PRO, del Partido Demócrata, y por el otro lado irá con sus candidatos el Frente Renovador y por el otro lado tal vez el Partido Socialista con el GEM. Haya distintas boletas. Con lo cual, digamos que sería una especie de estilo parecido, salvando la distancia, del de Santa Fe, donde a nivel nacional va Cambiemos y a nivel distrital los radicales juegan con los socios. Se respeta la realidad local. Me parece, Beto, que es muy distinta, digamos, ¿no? Porque nosotros en el gobierno provincial estamos claramente... Pero digo, la diferencia la gente cuando entra al cuarto oscuro se va a encontrar con listas distintas de candidato a diputado nacional que se elige en Mendoza con las listas locales. Va a haber una parte común y una parte que... Ahora, yo hago una pregunta. ¿Cómo va a ser el gobierno para ganar en Mendoza con el atraso cambiario que hay, en las con la crisis del vino y con los negocios que dicen que en Mendoza están todos cerrados porque la gente va a comprar a Chile, digamos? Eso, ¿cómo ves esta discusión en el fondo que hay sobre las consecuencias, digamos, que ha traído el modelo del atraso cambiario, el déficit financiero? La economía mendocina es una economía que se adaptó mucho y tiene esa adaptabilidad. Acuérdate que la industria vitivinícola se hizo lo que es hoy en plena convertibilidad, con tipo de cambio más atrasado que el actual. Sí, pero no se pagaban los impuestos que se pagan ahora. Esa es una linda discusión, yo estoy de acuerdo, pero había más presión imposible, hay más ahora. Y se hizo en aquel momento, el tipo de cambio estaba más atrasado que ahora y se adaptó. Hoy en día tenés en Mendoza procesos de inversión muy fuertes desarrollándose por el sector privado, que van a haber cambios muy mal, digamos, para darte un ejemplo, una fábrica que se llama Simplot de papas fritas precongeladas está instalándose en la provincia con una inversión de 130 millones de dólares aproximadamente para exportar más del 80% de la producción, que es un producto no tradicional de la economía mendocina, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que hay cosas que están pasando en sentido positivo y en sentido negativo, digamos, y eso tiene un mix que también está la política y están las otras cosas que la ciudadanía ve. En Mendoza tenés aparte algo que en el gobierno nacional, que a nivel país no se vio. En Mendoza el gobierno peronista del Frente para la Victoria, como quieran llamarse, su crisis se veía en la calle. O sea, cuando Alfredo llega o cuando llegamos al gobierno, los salarios no se pagaban en tiempo y forma, a los proveedores del Estado en promedio se le debía más de un año de la provisión de sus bienes, en promedio. Algunos estaban al día, si eran más amigos del gobierno, otros se le debían 2 años. Entonces es una crisis que no hubo que explicarla. La gente la vivía cotidianamente en la calle, que es algo que en el país no pasó, es algo que explicar que si hubiéramos seguido con el modelo que tenía Cristina, teníamos una crisis. Bueno, en Mendoza la diferencia es que esa crisis se vivía en la calle. Entonces eso es una realidad política que te marca muy fuerte, que el ordenamiento que ha hecho Mendoza y en general del programa de gobierno se nota mucho más. Y en economías del interior, donde, para completar más y dar otro punto de vista extra al debate, en las economías regionales es muy fuerte la inflación, es mucho más fuerte
que lo que se puede vivir en la pampa húmeda, porque vos proyectás tu inversión a 7 años o 6 años y te importan mucho más los precios relativos, a cuánto vendés en 7 años y cuáles son tus costos a 7 años. Con inflación del 20, 40%, 30% es mucho más difícil saberlo que si vos plantás trigo o si plantás soja, que estás viendo 6 meses. Entonces, en economías regionales importa mucho más lo que se trabaje contra la inflación y después importa mucho más la competitividad sistémica. Vos comparás con Chile, hiciste una comparación con el comercio. En Chile cualquier pyme tiene costos de financiamiento muy bajos, yo lo que estamos intentando hacer en el Banco Nación, tiene costos logísticos mucho más bajos. Entonces, y eso es lo que el Gobierno Nacional está intentando con la infraestructura, que tiene que ver, y hay que hacerla, y es parte del debate de la política económica, no de la economía sola, que fue lo que estaba planteando el señor Broda recién, sino de la política económica, que tiene también que ver con la secuencia de las políticas y con la sostenibilidad social también de la política. Y entonces tiene mucho que ver con otras cosas que en el interior pesan mucho más. Entonces yo te diría que mirado de las economías regionales hay que mirarla también desde otro lugar muy distinto a la que se suele ver acá. ¿Vos este debate que hay sobre la tasa de interés, la dureza monetaria del Banco Central, tenés alguna opinión en particular, digamos? Te lo acabo de decir en parte. Primero que creo que yo si tengo que aportar algo en el Gobierno Nacional, si puedo aportar algo, es la visión de un economista que ha hecho política en el interior del país, mirado desde la economía regional y mirado desde otro lugar. Entonces miro las cosas desde otro lugar de lo que se ven acá normalmente. Desde ese punto de vista, lo que te digo es que en el interior pesa mucho más la inflación para el proceso productivo de lo que se mira de acá. Tiene los mismos componentes sociales, los mismos costos, dicen acá, pero te pega mucho más en la actividad económica. Entonces, sin duda es que a todos nos encantaría que la tasa de interés fuera menor, que el tipo de cambio fuera mayor, pero no se pueden todos juntos en determinado momento, y es hacer política económica. Si la inflación sigue bajando y está bajando, es lo que más te sirve en el interior, de primera instancia. Lo mismo que todos aquellos trabajos de la competitividad sistémica, lo que tiene que ver con que los fletes, no puede ser que un flete de un contenedor de vino de Mendoza a Buenos Aires te cuesta más del doble que de Buenos Aires hasta Nueva York, y que te cuesta casi 10 veces más caro por kilómetro que lo que te cuesta en Chile. Eso tiene que ver con la infraestructura que se rompió en Argentina. Entonces, desde el interior, que se esté invirtiendo fuertemente en infraestructura, pues eso es un valor muy fuerte, visto desde nuestro lugar. Entonces, me parece que ahí hay una discusión, humildemente, creo que es una discusión que falta meter un poco más en el debate de la política económica y la sustentabilidad, que no es solamente de las variables económicas, sino de muchas cosas, cómo se incorpora en el desarrollo, todo el territorio de Argentina, que no está incorporado muchas veces en el debate, cómo se incorpora la parte social y la parte ambiental en lo que estamos planteando. Es un debate mucho más amplio y tiene que ver con la política económica, que aunque suene tonto decir, son dos palabras, economía y política. ¿Y crees que después de las elecciones puede haber alguna modificación o por lo menos, en fin, se podrán bajar los impuestos en Argentina? Yo creo que está pasando... que es muy inflexible el gasto. Sí, a ver, yo creo que está pasando, y está pasando en una secuencia que a lo mejor no es lo que la gente quiere. En la provincia de Mendoza se están bajando los impuestos a los ingresos brutos, este año se bajaron. Lo digo que lo conozco porque me tocó ser parte de eso a fin del año pasado. En el Gobierno Nacional hay bajas, algunas bajas, más allá de los cambios en el impuesto a las ganancias que hubo, otros cambios como la ley PYME, que muchas veces uno cuando tiene estas restricciones fiscales es mejor sectorizar qué baja de impuestos vas a hacer que comparada con otras, porque no a lo mejor... Si lo haces genérico se pierde foco, porque tenés mucha restricción fiscal. Yo creo que lo que viene, y me voy a meter en algo que no me corresponde, yo tengo una tarea, intento cumplirla, es creer en lo que los ministros están planteando. Lo que plantea Nico Duhovne es que el año que viene vas a un déficit que es menor que este, que va a haber una reforma tributaria, y en eso se está trabajando. Yo creo que, y de ahí en más, si vos planteas que el déficit fiscal del año que viene es menor que el de este año, tenés un cambio. O sea, no hace falta, te lo está diciendo el propio ministro, te está diciendo que tenés un cambio. Con lo cual va a haber un cambio. Bajás de 4,2%, que es el objetivo de este año, a 3,2%, que es el objetivo del próximo año.
con lo cual hay un cambio. Y después me parece que cuando uno elige este camino, es un camino de permanentes debates. Siempre es, si sos gradual, siempre te pueden decir que tenés que ir un poco más rápido, un poco más despacio, mirando un poco más una cosa que otra. Pero me parece que ese es un debate sano. Lo que me parece que hay que integrar otros temas y ser muy educados en el debate. A mí personalmente no me gustó recién que hablaran del ministro como que no tenía experiencia, además que me pareció una crítica, que no una crítica, me pareció un agravio que es innecesario para el debate. El debate tiene que ser mucho más de idea, mucho más franco. Te agradecemos que hayas venido esta noche. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Enrique. Nos queda un bloquecito con chimentos como todas las semanas para cerrar el timón, así que no se vayan, en un minutito volvemos. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a BA Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar/BA Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Bueno, muy bien, es el último bloque de El Timón, mi bloque preferido, para preguntarle a la señora Cecilia Bufflet. Señora, ¿qué tiene para contarnos antes de irnos? Antes de irnos, primero que nada, un consejito. A ver. Los invito a viajar porque shoppingviajes.com te lleva a tu destino soñado. Disney, Brasil, Perú, Europa, el Caribe. Como solo shoppingviajes.com sabe hacerlo. Porque en shoppingviajes.com lo importante, seguís siendo vos. Ingresá ahora a www.shoppingviajes.com o llamanos al 5363-7252. Shoppingviajes.com, una nueva forma de viajar. Muy bien. Señora, muy bien. ¿Trajo chimentos? Sí, algunos. Bueno, ahí viene otra vez un problema en el sector de la salud, por lo que sé, porque, bueno, obviamente la paritaria va a ser dura. El gobierno no quiere autorizar muchos aumentos en las cuotas de la medicina privada. Sí. Las clínicas y sanatorios dicen que no tienen plata. Y Héctor Daer se ha, de alguna manera, puesto en campaña electoral con el peronismo, digamos, ¿no es cierto? Sí, así que puede a Sergio Massa, tiene que renovar la banca. Eso también lo impulsa de otra manera, ¿no? Así que puede haber ahí otra vez lío. Discusión en un año electoral, que siempre es un tema sensible. Hay un chismecito alrededor de la deuda, el déficit fiscal y de esto que hablamos tanto en el programa de hoy, ¿no? Me decían, ¿cómo un economista le preguntaba a un ministro cómo se va a resolver, cómo van a hacer para llegar a este 4,2% de déficit este año, con el gasto un poco acelerado para llegar a eso? Tenemos poca deuda flotante, dijo el ministro, tenemos todo el margen del mundo. ¿Qué quiere decir eso en español? Que parte del gasto de este año se patea y se paga el año siguiente. La meta que no se cumple no es la del año electoral, es la del 2018. Así es. Bueno, y este ha sido el único programa que no ha hablado ni del 2x1 ni de la Corte, Beto. Sí, es verdad, es verdad. Lo que ha dejado mirando para adelante, que es lo más importante, más allá de los resquemores internos y la pelea y quizás una mala relación entre el máximo tribunal, más allá de la pelea entre Lorenzetti y Carrió, es primero la licencia de Elena Hayton de Nolasco, duramente criticada por el presidente del bloque de senadores, Miguel Ángel Pichetto, que pidió prácticamente su cabeza. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Pichetto quiere la silla de Hayton de Nolasco para él. Es decir, él quiere desembarcar, hacer la gran Maqueda, pasar de la política, Maqueda, de la política, porque él ya no tiene distrito prácticamente, Río Negro perdió, y quedarse como ministro de la Corte.
Bueno, muy bien, ahí estamos. Señores, ¿esto ha sido todo? Sí, ha sido ¿Prometen todo. volver la semana que viene? El martes que viene estamos acá todos para otra edición de El Timón. El martes a las 10 de la noche en Canal 26, como todas las semanas. Los esperamos.